A través de Podium Conflicto puede hacer llegar sus dudas, sugerencias y comentarios sobre este tema tan controversial, el conflicto entre Estados Unidos e Irán. En este conflicto, al principio, cuando se dio la primera declaración, luego de la muerte de Soleimani, Irán en sus declaraciones siempre mencionó a Israel en todo momento. Decía que seguramente los hechos se perpetraban con la alianza con Israel, que Israel tenía una participación. Luego mermó un poco este discurso respecto a Israel porque Netanyahu salió diciendo que él se desvinculaba totalmente del conflicto, que sí era un aliado importante de los Estados Unidos dentro del Medio Oriente, pero que no necesariamente tenía participación en la muerte de Qasem Soleimani. Lo cierto es que la inteligencia israelí es la más apta para hacer este tipo de investigaciones, en donde se sabe dónde está una persona en momento real para hacer un ataque como este, sin desmeritar, por supuesto, a las norteamericanas, que no tiene la misma presencia en el Medio Oriente que pueda tener Israel, porque su país queda allí, en el Medio Oriente, el aliado número uno de los Estados Unidos. Vamos a comenzar con Rafik Derjani. Realmente, y según su criterio, ¿Israel está vinculado en estos hechos? Tiene minuto y medio para responder. Por cierto, hoy en la prensa internacional norteamericana reconocen que Israel le dio información de inteligencia porque tenían algunas personas en terreno en el aeropuerto de Damasco antes de salir el avión a Bagdad. Y también hay información, dice que Israel supo directamente de Estados Unidos, de Mike Pompeo, después de la actuación de Estados Unidos. 3. Si recurre a alguna información en la prensa, tú puedes conseguir documentos y entrevistas con altos funcionarios de inteligencia de Israel donde describen lo importante del general Qasem y hablan de la importancia de liquidarlo. 4. Ellos saben la actuación del general Qasem, el plan de defender a los derechos legítimos del pueblo palestino, de liberar a los territorios libaneses, de liberar a Teherán, que Irán está asociada con estos pueblos y por lo tanto le preocupaba el desarrollo de las fuerzas siempre alrededor de Israel. Por lo tanto, no hay duda que Israel siempre estaba pendiente del movimiento de Qasem. Bueno, muchísimas gracias al ingeniero Rafik Derjani. Vamos con el profesor Oscar Arnal. Queremos hacerle la misma pregunta, tiene minuto y medio para responder. Sí, es que la presencia de Israel ahí es fundamental y yo creo que Israel está en todo, en la región, es la realidad. Y creo que para bien, porque es un factor igualmente de equilibrio, de estabilización, o sea, el tema del sionismo y del Estado de Israel como tal significa un muro de contención frente a la penetración islámica en Occidente y especialmente en Europa. O sea, yo creo que Israel le hace mucho bien a la humanidad y gracias a Dios está ahí. Y está ahí en función no solamente del sionismo ortodoxo tradicional, en función del sionismo cristiano. Que tiene que ver con que en la propia Biblia se señala muy claramente que la tierra prometida es para los israelíes donde ellos habitaron y donde ellos estuvieron. Y por eso lo que hizo ya hace mucho tiempo las Naciones Unidas de reconocer al Estado de Israel ha sido tan positivo en función de lograr el equilibrio en esa región y lograr evidentemente que el islamismo no tome mayor participación y control, evidentemente, sobre el mundo occidental, que ya es muy peligrosa la penetración, evidentemente, de los islámicos en Europa, porque por razones demográficas, de crecimiento de la natalidad, cada día toman más posesión y se hacen más dueños justamente de Europa, ¿no? Bien, muchísimas gracias al profesor Oscar Arnal. Ciertamente hablar del conflicto árabe-israelí nos tomaría 50 programas adicionales, pero no es el tema de hoy. Sin embargo, cuando el profesor Oscar Arnal y el ingeniero Rafik Derjani mencionan la presencia de Israel, ciertamente Israel, aunque solamente cuenta con un espacio territorial, tiene presencia importante precisamente por las alianzas internacionales que tiene, el cuerpo de inteligencia con el que cuenta, que también para nadie es un secreto, reconocido hasta por los mismos islámicos, que es uno de los más avanzados del mundo, y tienen la capacidad de identificación a niveles de verdad bastante elevados. Y bueno, pues el tema de Israel ha dado mucho de qué hablar, porque el hecho de que Benjamín Netanyahu se deslinde de la situación, luego se levantan informes en donde se habla de la vinculación, hay que ver realmente si un informe por parte del cuerpo de inteligencia israelí
es una vinculación en el hecho, puede ser una vinculación de información, pero no necesariamente es una acción o un protagonismo activo dentro del asunto. Esto habría que evaluarlo, hay que ver cómo se desenvuelve todo y cómo es el desenlace del conflicto y cómo será la futura participación de Israel o no dentro de la situación, de la tensa situación. Vamos a hacer la siguiente pregunta porque la gente ha dudado mucho de la capacidad norteamericana en todos los conflictos desde la llegada de Trump, porque Trump ha sido un presidente catalogado por muchos como el presidente que gobierna hacia adentro de los Estados Unidos, se ha retirado de organismos, ha levantado mesas de negociación, entre ellos la de Irán, que había establecido Barack Obama en 2015 por el tema nuclear, pero también se ha sentado con muchos otros con quien nadie pensaba que se iba a sentar, le ha estrechado la mano a líderes internacionales que nadie nunca imaginó que eso podía pasar. Pero la respuesta de Trump ante el hecho del ataque a las bases aéreas ha sido sanciones económicas. Y esto ha puesto en tela de juicio la capacidad de los Estados Unidos y de sus aliados de una respuesta ante la situación con Irán. Y le quiero preguntar, ¿realmente tiene Estados Unidos y sus aliados una estrategia real para afrontar esta crisis con Irán? ¿Tienen además la fuerza para afrontar esta crisis con Irán? Tiene minuto y medio para responder. Yo no creo que Estados Unidos ni Irán quieren un conflicto generalizado. Yo pienso que Estados Unidos tiene una realidad nueva que es la emergencia de China y su preocupación es China y están tratando a ver cómo manejar al Medio Oriente sin dejarlo que salen en una manera humillada. Irán tiene una posibilidad militar importante que puede hacer daño serio para Estados Unidos. No creo que a Estados Unidos le conviene ser visto enfrente del mundo con unas pérdidas donde los que le apoyan a ellos se sienten desmoralizados en esta manera. Por lo tanto, no es cuestión puntual, es una visión geopolítica, es una realidad histórica donde hay una realidad geopolítica que están cayendo y otra está emergiendo. Y el Medio Oriente tiene importancia, sea energética, sea geopolítica, sea civilizacional. Y quiero mencionar esto para el amigo Oscar. El Islam es 1.600.000.000 de personas. No debe preocuparte si penetra en Occidente o Occidente penetra en Oriente. El sionismo es apartheid. Es bueno definirlo porque la manera como lo expresaste es muy expresa. Bien. Muchísimas gracias al ingeniero Rafik Derjani. Vamos a hacer la misma pregunta al profesor Oscar Arnal. ¿Tiene Estados Unidos y sus aliados la capacidad para afrontar esta crisis con Irán? Además, ¿tienen la intención, tienen una estrategia establecida para afrontar esta crisis? Minuto y medio. Yo siento que sí hay una estrategia para afrontar, evidentemente, a Irán. Y creo que desde ese punto de vista Trump respondió realmente bien, o sea, en el sentido de que lanzan, yo estaba, digamos, despierto en la noche y lanzan los cohetes iraníes, los 15 cohetes que lanzan, y uno pensaba, bueno, aquí la respuesta va a ser tremenda de los Estados Unidos. O sea, se abre una guerra, digamos, yo no me quería ni acostar, digamos, esperando que Trump, y que Trump iba a hablarle al público. Sin embargo, esa noche no habló y más bien en la mañana uno se despierta pues animado para ver la noticia, para ver qué sucedió, qué está sucediendo, qué está pasando, y evidentemente pasó todo lo contrario. O sea, Trump habló con una calma tremenda. Realmente me pareció, hasta ahí, en ese momento dije yo, bueno, este señor realmente es un estadista, y sin decir que el conflicto iba a escalar, sino todo lo contrario. Es decir, nosotros lo que vamos a hacer es justamente seguir defendiéndonos, vamos a establecer sanciones de tipo económico y hasta ahí vamos a llegar, esperamos la paz, que es lo fundamental. Bueno, muchísimas gracias al profesor Oscar Arnal. Ciertamente la humanidad esperaba una respuesta distinta de los Estados Unidos, no sé si de Donald Trump, pero sí de los Estados Unidos. Donald Trump ha tratado de ahorrarse todo lo que le genere un gasto adicional, ha tratado, según las evaluaciones de políticos, analistas políticos, incluso adversos a Trump, de asumir
la economía de su país como prioridad más allá de cualquier tema internacional. Nos vamos a la pausa. ¿Qué opina usted sobre esto? ¿Cómo evalúa las acciones de Donald Trump y cómo ha evaluado a Trump en las relaciones internacionales? Podium Conflicto es la etiqueta de esta semana. Recuerden interactuar a través de las redes sociales, @PodiumPisoGB y mi cuenta personal, @Halim Naim.